Capítulo 3. Consideraciones de diseño y normativas. Los separadores, como recipientes a presión, deben estar equipados con dispositivos tales como válvulas de seguridad que sirven para relevar o enviar a la atmósfera el gas excedente en caso de que el equipo detecte un aumento de presión fuera de sus especificaciones de operación. Por otro lado, es importante la visualización de cuántas etapas de separación se establecerán, ya que cada una tendrá la capacidad para separar los productos que entran por primera vez a un equipo de separación, y otra es disminuir la presión del fluido, en la cual podrá determinarse la presión que manejará cada equipo de acuerdo a su etapa. Consideraciones para el diseño de un separador. Las consideraciones de diseño, construcción y pruebas de los equipos de separación, así como muchos otros equipos empleados en la industria petrolera, deberán apegarse a las especificaciones técnicas dictadas en el Código ASME, sección octava. Este código establece las consideraciones de los equipos a presión. Gasto o caudal de las fases. Es importante conocer el gasto o caudal de las fases para identificar el tipo de desviador o deflector a utilizar, el cual será soportado adecuadamente para amortiguar el golpe o impacto de la entrada del separador. De igual manera, es importante identificar los elementos siguientes. Presión de diseño. La presión de diseño se debe considerar de acuerdo con la presión en la que operará el equipo. Es importante para conocer el espesor del recipiente y el radio interior. A la vez, es otro factor que influye en la recuperación de líquidos. Al aumentar la presión, aumenta la capacidad de separación y al disminuir la presión, disminuye la capacidad de separación de la mezcla. Temperatura. La separación a baja temperatura facilita la recuperación de líquidos, mientras que la separación a temperatura alta facilita la recuperación de gas, por lo que la temperatura afecta la capacidad del separador. Por ejemplo, uno de los problemas que ocasiona la temperatura alta o baja es en la viscosidad de la mezcla, la cual puede provocar disminución en la eficiencia del separador. Densidad de las fases. Es importante conocer la densidad de los fluidos, como el caso de la densidad del aceite y el agua, para la determinación de la velocidad de asentamiento y el diseño de los dispositivos que se integrarán en el separador. Así como la densidad del aceite, se requiere conocer la densidad del gas. Uno de los propósitos es determinar los dispositivos a instalar para que el gas salga sin arrastre de líquidos, niebla o sólidos. Viscosidad de las fases. Es importante determinar la viscosidad del petróleo, la cual puede depender de la temperatura del yacimiento y se considera constante mientras se encuentre produciendo el campo y del gas que se encuentre asociado a este, es decir, en solución. La viscosidad del petróleo cambia constantemente a medida que se libera el gas natural o los componentes más ligeros que se encuentran disueltos en la mezcla. Velocidad del gas. Es importante saber la velocidad del gas para determinar la velocidad de asentamiento de las partículas de líquido. Formación de espumas de líquido. Depende de las impurezas que la mezcla arrastre. Las impurezas no pueden ser removidas o eliminadas antes de la entrada al separador, pero sí se puede diseñar de modo que tenga espacio suficiente y tiempo de retención para que no represente ningún problema dentro del separador. Si no tiene el espacio suficiente, puede llegar a ocupar espacios para el asentamiento y colección de líquidos. Generalmente, las soluciones internas realizadas son la adición de antiespumante, productos químicos, aumentar la temperatura de la mezcla o usar un dispositivo interno para evitar la espuma, en su caso, los deflectores. Tamaño de partícula. Es importante para la selección o diseño del extractor de niebla de un separador y tiene injerencia en el tiempo de residencia del fluido. Con el tamaño de la partícula se determina la velocidad de asentamiento en la separación por gravedad y en la separación por fuerza centrífuga. Caída de presión permisible.
La caída de presión dentro del separador se determina para poder realizar una correcta separación de las fases gas-líquido dentro del separador y es determinada a través del dimensionamiento del separador y el tiempo de permanencia del fluido dentro del separador para poder mantener la presión ideal en una operación y separación efectiva y confiable. Tiempo de residencia. Es considerado el tiempo que tarda el fluido dentro del recipiente. Para el diseño es de vital importancia y está ligado el volumen que manejará el recipiente y la capacidad de acumulación de aceite crudo y agua basado en la composición del fluido. El tiempo de residencia o retención de un equipo varía en los diferentes tamaños y tipos de equipos existentes, de la composición de los equipos manejados, presencia de sólidos y emulsiones y de la manipulación de las variables operativas. Velocidad de asentamiento. La velocidad de asentamiento tiene como factor principal el poder determinar el tamaño de las partículas suspendidas en el flujo de gas. Interpretación de los diagramas de tubería e instrumentación y planos de localización de equipos. La identificación de los instrumentos y equipos mediante planos es primordial para el operador de los sistemas de separación o de cualquier instalación de procesos. Mediante los diagramas o planos de tubería se lleva el control operacional por medio de sistemas electrónicos automatizados o control de mantenimiento de las instalaciones, además de usarse para ubicar físicamente cada accesorio, equipo o instrumento en la instalación. La cuantificación de materiales o volumetría y otras aplicaciones que se le dan. La clasificación de planos de ingeniería y que pueden estar presentes en cada instalación de procesos según la disciplina es la siguiente. Planos que no requieren escalado. Planos de proceso, ingeniería de corrosión, flexibilidad, instrumentos. Planos que requieren escala. Topografía, mecánica de suelos, arquitectura, planificación, estructuras de concreto, estructuras metálicas, recipientes, instalaciones hidráulicos sanitarias, tubería, eléctrico, telecomunicaciones, aire acondicionado, líneas de conducción, seguridad industrial, especificaciones particulares. Por ejemplo, en función del tipo de disciplina y plano se describe la escala que se requiere. Esto se encuentra especificado en la estructuración de planos y documentos técnicos de ingeniería. Clave A, disciplina, proceso. B, topografía. C, geotecnia, mecánica de suelos. D, arquitectura. E, planificación. F, estructuras de concreto. G, estructuras metálicas. H, recipientes. J, instalaciones hidráulico-sanitarias. K, tubería. L, eléctrico. M, telecomunicaciones. N, aire acondicionado. P, instrumentos. Q, líneas de conducción. S, seguridad industrial. V, integridad mecánica. X, flexibilidad. Y, protección ambiental. Z, ingeniería experimental y control de calidad. Nomenclatura y consecutivo de acuerdo a la disciplina. Simbología representativa de tramo o sección de línea o tubería. A continuación, la representación de los soportes. Las juntas de tubería o empalmes pueden ser bridadas, roscadas, soldadas o de espiga o campana. Se muestran. Empalme bridada. Estos empalmes se representan con un trazo doble perpendicular a la línea de la tubería. Empalme roscado. Estos empalmes se representan con un trazo simple perpendicular a la línea de tubería. Empalme de espiga o campana. Estos empalmes se representan por un arco que quiere decir que un tramo de tubería terminado en espiga se acopla con el otro que inicia en campana. Empalme soldada. Estos empalmes se representan por un punto y una X en el punto de empalme. Los que se utilizan para cambiar la dirección de la tubería. Prefabricados, hay codos de 45 grados y de 90 grados. Ángulo 90 grados. Ángulo 45 grados. Las reducciones son accesorios que ayudan a aumentar la presión de la línea mediante la disminución de uno de sus diámetros. Se dividen en bridada,
roscada, espiga y campana, soldada. Las válvulas son usadas de acuerdo con la necesidad del proceso y el producto manejado. Válvula de compuerta, usada para agua y otros líquidos que permite su circulación o paso en línea recta. Válvula de globo, usada para estrangular la corriente de vapor u otros fluidos. Válvula retención de Charnella, permite la circulación en un solo sentido. Válvula de mariposa, se cierra y se abre con un cuarto de vuelta, pero no cierra tan herméticamente como para impedir el paso de vapor, y se usa solamente como registro o para retención. Válvula de ángulo, permite tener un flujo de caudal regular sin excesivas turbulencias, y es adecuada para disminuir la erosión cuando ésta es considerable por las características del fluido o bien por la excesiva presión diferencial. Los símbolos generales para los equipos de proceso pueden ser un rectángulo o un círculo. Asimismo, se muestra otra simbología poco común en los diagramas, pero no menos importante. Caldera para combustible sólido. Caldera para combustible líquido. Caldera con gas combustible. Caldera calentada mediante electricidad. Módulos de calor o intercambiadores de calor. Bomba hidráulica. Bomba de fluido. Se señala alguna simbología que no parte de los símbolos generales, rectángulo y círculo. Filtro, serpentín, medidor de gas, aspersor, medidor de agua, manómetro.